Nos situamos dentro del tema 4 y vamos a ver el apartado número 2, roca. Vamos a ver las principales características de roca. Vamos a empezar definiendo roca. Roca la podemos definir como un agregado de minerales. Esa es la definición. Ahora bien, podemos encontrar rocas que estén formadas por solo un mineral o rocas que estén formadas por varios minerales. Por ejemplo, aquí tenemos el mármol, que está formado por un mineral que se llama calcita. Esas rocas son monomineralógicas. Y las rocas que están formadas por varios minerales, como por ejemplo, aquí tenemos el granito, que está formado por cuarzo, feldespato y mica, esos tres minerales lo componen básicamente. En ese caso estamos hablando de rocas polimineralógicas. Mono, uno, poli, varios. Ahora bien, a la hora de analizar las rocas, tenemos dos parámetros principalmente. Uno es la composición y el otro es la textura. La composición sería la cantidad de minerales o los minerales que componen la roca, es decir, la composición mineralógica. Así decimos que la composición del granito pues va a ser cuarzo, mica y feldespato, y que la composición del mármol va a ser calcita. Pero fijaos, tenemos rocas que pueden tener la misma composición, pero su estructura va a ser diferente. Fijaos, el mármol y la caliza están compuestos por calcita, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que el mármol es mucho más brillante que la caliza, porque los cristales de calcita son más grandes que en la caliza. Son rocas diferentes, tienen diferente textura. La textura va a ser diferente. Luego veremos que son dos tipos diferentes de rocas. El mármol es una roca metamórfica y la caliza es una roca sedimentaria. Entonces podemos definir la textura como la relación geométrica de los elementos que forman la roca. La relación geométrica entre sus elementos, haciendo referencia al tamaño y a la forma de los cristales. Es decir, podemos decir que es la relación geométrica entre los cristales de la roca. Podría ser la definición. Hay diferentes tipos de texturas. Básicamente, principalmente vamos a definir tres. Textura cristalina. Cuando los cristales son de un tamaño medio y grande y son visibles a simple vista. Por ejemplo, esto ocurre en el mármol y en el granito. El mármol y el granito tienen cristales visibles a simple vista. Luego tenemos la textura microcristalina, cuando los cristales son de pequeño tamaño, siendo visibles únicamente al microscopio, pero hay cristales. Y luego tenemos la textura porfírica. Esta es en la que hay un entramado de cristales grandes y de cristales pequeños. O sea, hay cristales grandes dispersos entre cristales pequeños, de manera que se ven rocas pues de diferente composición. O sea, hay grandes y pequeños. Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Mira, la textura cristalina, que se ven todos los cristales, todos los minerales. Pues mira, tenemos el granito. Fijaos como en el granito se ven todos los cristales a simple vista. Textura cristalina. En cuanto a la textura microcristalina, pues tenemos el caso de la arcilla. Mira, aquí tenemos la arcilla. La arcilla no, a simple vista no ves los cristales que tiene. Ahora, con un microscopio, una lupa binocular, sí los vería. Y el tercer caso, la textura porfírica, tendríamos la andesita que hay en Almería, una andesita típica de Almería. Fijaos, esta andesita es típica de Cabo de Gata. Vemos cómo hay cristales grandes en una matriz de cristales más pequeños. Este sería el tercer tipo de textura, la textura porfírica. Dentro del punto 2.1 vamos a analizar los principales métodos de estudio de las rocas. Para analizar las rocas tenemos los siguientes métodos. Primero, el análisis visual. Esto es cuando los minerales tienen un tamaño adecuado, que son mayores a 1 milímetro y los podemos ver a simple vista. Y podemos clasificarlos pues, por su color, su brillo y demás características, demás propiedades. Si el mineral tiene los cristales menores, que son difíciles de ver, podemos usar una lupa o un binocular. Binocular es lo que tenemos aquí.
Esto aumenta los cristales, aumenta el tamaño de ellos y podemos usarlos para verlos mejor. Por otro lado, tendríamos algo más sofisticado que sería el microscopio petrográfico, que permite aumentar la imagen cuando tenemos minerales muy pequeños. En este los minerales son pequeños, pero todavía se pueden casi apreciar, pero en este ya no. Y finalmente tenemos una técnica química física, que se denomina difracción de rayos X. Mezcla la química y la física. Cada mineral tiene una diferente intensidad de onda. De manera que cuando sometemos a la roca a una radiación, obtenemos un diagrama con picos. Cada pico tiene una posición y una altura que depende del mineral que sea. Fijaos, por ejemplo, aquí. Este mineral, al someterlo, tendría solamente, esta roca tendría dos minerales, el 5 y el 8. Sabríamos la composición que tiene. Porque al pasar la onda, en estos minerales la onda actúa. El mineral B tendría 7, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 minerales. Estos minerales previamente ya se sabe los que son, de manera que con esta técnica podemos saber la composición que tienen las rocas. En el punto 2.2 vamos a analizar los principales tipos de rocas, pero desde un punto de vista de su origen, cómo se han originado esas rocas. Mirad, tenemos básicamente 4 tipos de rocas. Tendríamos las rocas sedimentarias, las rocas metamórficas y luego tenemos las ígneas, que se dividen en volcánicas y en plutónicas. Vamos a explicarlas. Rocas ígneas o magmáticas. Estas se forman cuando se enfría y solidifica un magma. Si el magma solidifica en profundidad, serían rocas plutónicas. Plutónica viene del dios Plutón, el dios de la Tierra. Ahora, si las rocas solidifican en superficie tras la erupción volcánica, serían rocas volcánicas. Esa es la gran diferencia. Luego tenemos las rocas metamórficas. Estas se pueden formar a partir de otras rocas que existan. Rocas que debido a la presión y a la temperatura cambian su mineralogía y su composición. Se pueden compactar, puede haber cambios de minerales, puede haber cambios de textura, todo ello. Fijaos, una roca metamórfica puede proceder de una ígnea que se metamorfiza, de una sedimentaria que se metamorfiza o de una propia metamórfica que al aumentar la temperatura y aumentar la presión se compacta más y cambia de roca. Serían rocas que se forman de otras, por presión y temperatura. Y finalmente tenemos las rocas sedimentarias, que se forman por la acumulación de sedimentos. Estos sedimentos se someten a diferentes procesos físicos o químicos, que se denomina diagénesis. Pensad, por ejemplo, en una cantidad de sedimentos que empieza a caer y le caen sedimentos encima. Y cuando llegamos a un espesor de varios kilómetros, el propio peso de los sedimentos los va a compactar. Eso, junto con la presencia de agua, puede hacer que se cementen y que formen las rocas sedimentarias. También se pueden originar por precipitación de carbonatos, por ejemplo, en el mar. Así tendríamos las calizas. O por la precipitación de sal, tendríamos la halita. O por la precipitación del propio yeso, tendríamos la roca que se conoce como yeso. ¿Vale? Pero en principio nos vamos a quedar que es por la acumulación de sedimentos o por la precipitación de diferentes sustancias. Todas ellas forman un ciclo. Tendríamos el ciclo de las rocas. Fijaos en el ciclo que tenemos. El magma pasa a roca magmática cuando se solidifica. Ahora, cuando se erosiona y se transporta, pasa a sedimentaria. Roca metamórfica. ¿Cuándo puede ser? Pues la roca metamórfica es cuando por la presión y la temperatura se transforma alguna roca. Vale, aquí tendríamos el ciclo, que este dibujo quiero que os lo aprendáis. En el punto 3 vamos a analizar la utilidad que tienen los minerales y las rocas. Desde el punto de vista de los minerales como recursos que podemos utilizar, lo dividimos en minerales metálicos, de los que podemos extraer metales. Por ejemplo,
de la galena el plomo o de la pirita el hierro, y minerales no metálicos que contienen sustancias no metálicas, que también pueden ser útiles. Por ejemplo, la fluorita se utiliza para fabricar ácido fluorito. Un caso especial son los minerales radiactivos, que sirven como recurso energético en las centrales nucleares, como por ejemplo el que tenéis aquí, la uraninita. En cuanto a las rocas, estas pueden ser como recursos industriales, no energéticos o como fuente de energía. Como recursos industriales, pues, por ejemplo, los que usamos en la construcción, la mayoría que usamos en la construcción, para crear carreteras, vidrio, cemento, ladrillo, ornamentación. Por otro lado, tenemos rocas como recursos energéticos, que son los combustibles fósiles, de los que extraemos energía a través de su oxidación, a través de que ardan con fuego. Tendríamos el carbón, el petróleo y el gas natural. En cuanto a las explotaciones, debemos indicar que los yacimientos se denominan minas, los yacimientos de minerales y de roca. La parte que nos interesa de las minas sería la mena, sería el mineral que se está explotando. Y la ganga sería el resto de mineral que carece de valor. Las explotaciones de las minas se pueden realizar a cielo abierto si se encuentran en la superficie. Ejemplos de estas son las canteras y las excavaciones. Pero también se pueden realizar en profundidad. Estas serían las perforaciones. Un caso especial de perforaciones son las excavaciones, en las que eliminamos con explosivos capas de roca que recubren el mineral que nos interesa o la roca que nos interesa. Aquí tenemos la imagen de una cantera, aquí tenemos la imagen de una mina a cielo abierto, que es superficial, y aquí tenemos la imagen de una, pues sería en este caso, fijaos, una excavación, ¿vale? Un sondeo, una mina en sí. Ahora bien, en el punto 4 vamos a analizar qué recursos mineros se pueden utilizar en Andalucía. Nos vamos a quedar con esta parte, con los principales recursos que podemos extraer en nuestra región, en Andalucía. Pues estos pueden clasificarse de la siguiente manera. Recursos energéticos, como por ejemplo carbón. Minería metálica. Productos de cantera, como áridos y productos de construcción, como por ejemplo mármol. Bueno, en este caso no, más bien arcilla, por ejemplo, o caliza. Rocas ornamentales, como el mármol. Minerales y rocas industriales, y aguas minerales. Os quedáis con esta clasificación. Quiero que os sepáis por lo menos 3 recursos de interés en nuestra comunidad.